estoy en contra de la terapia, pero ¿por qué no oramos? Mete Dios en el asunto. ¿Qué hace? ¿Qué de malo tiene orar? Pero ya se ha convertido en una vergüenza. Le he dicho a las ovejas que pastoreo que yo no doy terapia, que yo como pastor doy consejería bíblica y que si quieren arreglar su matrimonio, comiencen siendo buenos cristianos. ¡Aleluya! Otra señal del secularismo en la iglesia, la colocación del placer, el ocio, el descanso y la fiesta en un nivel de importancia superior al culto a Dios. ¿Cuántos cristianos hoy en día se van de viaje, paseo, camping o para un compartir familiar sin tomar en cuenta el impacto de eso en su vida cristiana? He visto que pastores cierran sus iglesias los domingos para hacer un viaje de placer a una playa o un lugar de esparcimiento para compartir con la familia, o simplemente porque se pueden recaudar fondos para la construcción del nuevo templo. La participación y organización de fiestas con diferentes propósitos o por diferentes ocasiones sin guardar relación con el culto a Dios. Algunos que se consideran iluminados han encontrado la manera de promover la ingesta de alcohol, vinos exquisitos, tener una cava en su casa y te dice, ¿tú sabes de cuándo está esta botella? Para la gloria de Dios. Aleluya, usado por Dios. Obviamente haciendo una exégesis bíblica totalmente liberal, cuando en el fondo, y se lo digo porque testimonios tengo, yo fui ejecutivo de una empresa multinacional de materias primas y me tocaba atender invitados e ir a grandes eventos en todas partes del mundo. Y obviamente tenía una tarjeta de la empresa para hacer sentir bien a mis invitados. Y siempre el problema que yo tenía con mis compañeros era, con Ezequiel no se puede porque no se bebe. Si hubiera sido un cristiano de lo de ahora, de esos que han trascendido y se han iluminado, terminaríamos borrachos todos, incluyendo al convertido. El secularismo ha penetrado en la iglesia porque muchos buscan alcanzar el éxito conforme a los parámetros del mundo sin considerar lo que piensa Dios. Muchos en la actualidad ejercen el ministerio con el propósito de ganar dinero, fama, reconocimiento. Nuestros cantantes y adoradoras, lo importante es si fueron nominados a los Grammy, al Cassandra, o al premio galardón, o le dieron una estatuilla en algún premio de la música secular o del mundo. Muchos hoy lo que quieren saber o miren su ministerio por cuántos miles o millones de seguidores tienen en las redes sociales. Son exitosos para la gente, quienes son famosos, quienes tienen dinero y alcanzan reconocimiento de la sociedad, pero ¿dónde están los resultados verdaderos? Cristo vive. ¿Por qué ya no hablamos de vidas salvadas? Hermanos, yo recuerdo cuando los cantantes venían a la batalla de la fe, solo le teníamos que buscar comida y alojamiento. Y ahora te mandan primero, mira mis riders. Y la ofrenda son $10,000. Y después hablamos para la gloria de Dios. Yo creo que el obrero es digno de su salario, pero es con eso que estamos lidiando hoy. Eso se llama secularización del evangelio. No quiero cansarles con este tema, pero la secularización también nos ha llevado a la apertura, ablandamiento, y este término es mío quizás, cualquierización de la doctrina del evangelio, al margen de la palabra de Dios, suplantándola con doctrinas de hombre.
para permitir la entrada de mucha gente a las iglesias, aunque no tengan compromiso con Dios. No voy a extenderme, tengo que avanzar. Quinto reto: desarraigar el populismo en el ejercicio del ministerio. El populismo es un conjunto de ideas políticas que apelan a las grandes masas sociales, caracterizadas por ser de difícil aplicación. Suelen ser medidas irreales que buscan persuadir a los electores. El populismo se caracteriza por apelar a los sentimientos y pasiones del elector, aunque eso signifique mentir y hacer promesas falsas. ¿Cómo vemos el populismo en la iglesia pentecostal? Le digo algunas cositas. En muchas de nuestras iglesias, gente sin ningún criterio sale o es motivada a ejercer el ministerio porque se le hacen promesas falsas o porque simplemente tiene el derecho de optar por un cargo ministerial sin cuidar las condiciones espirituales básicas para ese trabajo en la obra de Dios. En la Biblia sabemos que Jesús no buscó profesionales de los temas espirituales para ser sus discípulos y los encargados de llevar el evangelio. Pero Cristo los discipuló por unos 3 años con un rigor tan fuerte que la tesis de grado consistió en esperar sin límite de tiempo la llegada del Espíritu Santo y ser bautizados por el Espíritu Santo. En Hechos 6, los primeros diáconos tenían que ser hombres de testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Timoteo, Tito y otros fueron discipulados por el apóstol Pablo durante varios años para desarrollar un ministerio. Es sorprendente como payasos y trapecistas sociales cuya única virtud es entretener al público sin unción del Espíritu y con poco o ninguno conocimiento de la palabra de Dios, hoy están dirigiendo vidas en nombre de Dios y a través de las iglesias pentecostales. Felipe y soporte. También debemos añadir la gran cantidad de mercaderes y mercenarios de la fe, que sin testimonio son investidos de autoridad para ejercer ministerio. Y como comunidad cristiana somos indiferentes. No sentimos preocupación, no nos duele el evangelio y hasta los aceptamos en nuestras asociaciones y grupos representativos de la comunidad evangélica. No se puede estar aceptando tanta gente que dice que yo soy pastor cuando simplemente apareció y diciendo que él era pastor, cuando no hay un testimonio. Parece que hemos perdido el discernimiento y después nos damos en el pecho con los escándalos. Usted sabe los pastores que han salido en los últimos 5 o 10 años en escándalos en este país. Escándalos. Y no tenemos cómo salir a defenderlos, aunque quisiéramos. ¿Por qué? Porque están embarrados hasta el tope. Sexto, la falta de integridad en el ejercicio de la vida y el ministerio de los líderes, extensivo a los miembros. Ese es otro reto. Hechos capítulo 5, 1 al 4 presenta un caso de falta de integridad por gente muy conocida en la iglesia y todos los conocemos. Ananías y Zafira, su mujer, vendieron una propiedad, se pusieron de acuerdo para decir que lo entregaban todo como ofrenda, cuando solo entregan una parte. ¿Qué buscaban Ananías y Zafira? Impresionar, proyectar piedad o mostrar liberalidad al ofrendar. La realidad es que estaban mintiéndole al Espíritu Santo y el Espíritu Santo los mató a los dos delante del apóstol Pedro. Hoy en muchas de nuestras organizaciones ese pecado de Ananías y Zafira muy poco los condenaría. Cada día nos sorprendemos por la cantidad de líderes cristianos cometiendo pecados de todo tipo: mentira, adulterio, avaricia, abuso de poder, engaño. Y ni renuncian ni aceptan que lo disciplinen. Hermanos, predícalo. No me considero perfecto, todos podemos fallar. Creo que todos podemos fallar. Tenemos la posibilidad de fallar.
Sería un error enorgullecernos porque no hayamos fallado. Simplemente hay que decir gracias, Señor, porque no he tenido esa debilidad. Y tenemos que estar dispuestos a ayudar a los hermanos que han fallado. Pero de ahí a tolerar un ejercicio ministerial con gente que se sabe que está en pecado, eso es otra cosa. Y residente. Eso es otra cosa, hermano. Gloria a Dios. Y se lo digo con el corazón en la mano. Eso duele y nos avergüenza. Dios es santo. Amén. Y habita en la santidad. Amén. Charles Swindoll, en su libro Despertando a la Iglesia, dice: nuestra cultura posmoderna reduce la importancia del pecado, humaniza a Dios y deifica al hombre. Nuestra integridad no es un asunto privado de cada pastor, líder o cristiano. Es un asunto fundamental porque es lo que nos califica para representar a Cristo. A veces pienso que los ateos no están en las calles ni en las universidades, sino en muchos de nuestros púlpitos y asientos en nuestros templos. Porque hay que creer, no se puede pensar que Dios existe y estar en un púlpito predicando cuando estoy adulterando. El que hace eso no cree que Dios existe. Porque si uno cree que Dios existe y se atreve a eso, conociendo Hechos capítulo 5, eso no puede ser. Si le he dado duro a alguien, sígame amando. Termino con lo siguiente. Hay otros retos que no tengo tiempo, pero se los mandé a los hermanos que lo van a publicar. Hay otros retos. La falta de unidad real es un reto. Tenemos que superar la manera unilateral, individualista y egoísta como vivimos y ejercemos el ministerio. Vamos a cambiar eso, hermano. Hay hermanos que son difíciles de llevar. Yo no sé cuánto tiene un hermano loco en la familia. En la mía también. ¿Cómo tiene un hermano loco que es medio desquiciado, que mete la pata? Yes, sir. Sí, señor. Ahora, ¿dejará de ser tu hermano porque está medio trastornado? Claro que no. ¿O seguirá siendo tu hermano? ¿Qué tú haces? Va a seguir siendo mi Le hermano. compra los medicamentos, lo tolera, te deja embarrar del líquido que sale de su boca o de su nariz, lo sobrelleva. Tú haces lo que puedes porque no puedes renunciar a ser hermano. ¿Y por qué no hacemos un poquito de ese ejercicio en la familia de la fe? Hay hermanos difíciles de tratar, pero vamos a sobrevivir. Vamos a amarnos a pesar de nuestras dificultades. Yo prefiero un hermano medio loquito. Míralo ahí, mi hermano. A no ser no lo quito, no es necesario. Drogadicto, adúltero, ladrón. Yo prefiero un hermano loquito que lo único es que está orando y ayunando. Y uno canta un coro, se goza y se zapatea. Aleluya. Yo no prefiero a ese que a uno que se cree muy ilustrado, pero es un pecador recurrente. Así es. Residente. Otro reto, superar el error de entender que el desorden es sinónimo de manifestación del Espíritu Santo o es un atentado del diablo cuando en realidad ha sido nuestro error. Otro reto, entender que la planificación y organización de nuestros eventos y actividades no es contraria al propósito de Dios ni a la dirección del Espíritu Santo. Otro reto, entender que debemos crecer en el conocimiento de la palabra y eso no significa que nos vamos a convertir en teólogos vacíos. Otro reto, entender que la iglesia debe cumplir con su ministerio profético de ser sal y ser luz en medio de un mundo que está a punto de colapsar. Gloria a Dios. Termino con estas palabras.
Cada época en la vida tiene sus propios desafíos. En la vida de la iglesia no es la excepción, tampoco en materia de fe o lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Cada época ha tenido su desafío, porque cada etapa que vive la sociedad tiene un impacto en la fe y la práctica de la fe de la gente, y eso sería un tema de otra conferencia. Mucha gente no está conectada con lo que está pasando. Estamos predicando un evangelio de principio del siglo pasado, ignorando realidades que están viviéndose hoy. Y eso es un reto que tenemos. Pero termino con estas palabras. La iglesia, esa que Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo sobrevivió a la persecución de los emperadores romanos. Sobrevivió a la contaminación del poder que se generó cuando una parte de la iglesia se asoció al poder del emperador en el siglo IV. La iglesia sobrevivió a la corrupción de ese poder religioso que profanó la fe y ejerció poder político y militar en la Edad Media. La iglesia enfrentó a los señores feudales y llegó la reforma protestante en el siglo XVI. Sobrevivió a la revolución industrial, a la ilustración, a la alta crítica del siglo XVII y XVIII. La iglesia también sobrevivió al renacimiento y al humanismo del siglo XIX para llegar hasta nosotros a través de los avivamientos del siglo XIX y XX. Y aquí quiero dar una nota para estudio. Siempre que el diablo ha levantado gran oposición y ataque para socavar los cimientos de la fe, el Espíritu Santo despierta un avivamiento. Eso está en la historia y tenemos que enseñar siempre, en toda la historia, la iglesia ha salido adelante. Amén. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús no fueron declaradas al aire para que se desvanecieran. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán.